Buenos días, mi nombre es Viridiana Bernal Galvez y el día de hoy estaremos hablando acerca del proyecto final que se nos encomendó. En este video vamos a ver el tema en el que exploraremos un tema clave en el ámbito del derecho comercial y la resolución de disputas, las cláusulas y acuerdos arbitrales, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en este caso hablamos del TEMEC, y las soluciones negociadas en el derecho mexicano. En un mundo globalizado donde los acuerdos comerciales trascienden fronteras, es de suma importancia contar con mecanismos de resolución de conflictos. En este sentido, el arbitraje y los acuerdos negociados han tomado un papel muy importante en la protección de los intereses de las partes involucradas. A lo largo de este video, pues principalmente vamos a analizar cómo funcionan las cláusulas de los acuerdos arbitrales, sus ventajas y aplicaciones en el comercio internacional, el impacto del TEMEC en la regulación de las inversiones y disputas comerciales entre los países y, por último, las soluciones negociables en el derecho mexicano, como la mediación y la conciliación, y su importancia en la resolución de conflictos sin recurrir a los largos litigios. Esta semana, este tema no solo es relevante para los profesionales del derecho, sino también para las empresas y cualquier persona interesada en el comercio internacional. Acompáñame en este análisis y descubre cómo estos mecanismos fortalecen la seguridad jurídica en los negocios principalmente. Como primer punto, hablaremos de las generalidades del contrato y elementos de existencia y validez del contrato. Como ya sabemos, un contrato es un acuerdo de voluntad entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. Elementos de existencia es consentimiento y objeto que puede ser de materia de contrato. Sin estos, el contrato no puede ser considerado válido. Elementos de validez: capacidad legal de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, error, dolo, violencia, lictud en el objeto y causa, formalidades exigidas por la ley. Las obligaciones son vínculos jurídicos que imponen a una persona deudor el deber de dar, hacer o no hacer algo en favor de la otra persona, en este caso el acreedor. Se pueden clasificar en tres: obligaciones de dar, es decir, transferencia de un bien o pago de una cantidad; obligaciones de hacer, prestación de un servicio; y por último, obligaciones de no hacer, abstención de una conducta. El cumplimiento de las obligaciones es importante para la seguridad jurídica en las relaciones contractuales. Como punto número 3, estaremos hablando de lo que son los contratos internacionales. Estos se regulan principalmente las transacciones entre partes de diferentes países y están sujetos a normativas específicas para evitar conflictos legales. Cuando hablamos de las legislaciones aplicables, es decir, que cada país pueden tener normas distintas. La jurisdicción y solución de controversias se pueden aplicar reglas de arbitraje o convenios internacionales. El uso de los Incoterms define responsabilidades en la compra internacional. Los contratos internacionales requieren claridad y precisión para evitar problemas legales entre ambas partes. Como siguiente punto, veremos el derecho de los contratos internacionales y análisis de los artículos 12, 13, 14 y 15 del Código Civil Federal. El Código Civil Federal establece reglas para la aplicación de leyes en contratos con elementos extranjeros. El artículo 12: las leyes mexicanas rigen en territorio nacional salvo tratados internacionales. El artículo 13 nos indica qué legislación aplicar en contratos con elementos de diferentes países, y el artículo 14 establece cómo se interpretan las normas extranjeras en México. Por último, el artículo 15 prohíbe la aplicación de normas extranjeras que atenten contra el orden público mexicano. Principalmente estos artículos buscan armonizar el derecho interno con el comercio internacional y garantizar justicia en casos transfronterizos. Como siguiente punto, veremos los términos comerciales internacionales, los Incoterms, Comisiones Nacionales Unidas sobre el Derecho Mercantil y contratos en materia de comercio electrónico. Principalmente los Incoterms son reglas estándar que regulan responsabilidades en compraventa internacional, como ya lo hemos venido diciendo, determinando quién asume costos, riesgos y trámites aduaneros principalmente. La UNCITRAL desarrolla normativas para facilitar el comercio internacional, incluyendo regulaciones sobre el comercio electrónico, contratos electrónicos y arbitraje comercial.
El comercio electrónico ha transformado las relaciones contractuales, permitiendo transacciones globales instantáneas. Sin embargo, plantea desafíos legales en cuanto a jurisdicción, firma digital y protección del consumidor. El arbitraje internacional es un mecanismo alternativo de resolución de disputas, utilizando en conflictos comerciales transnacionales. Su ventaja incluye rapidez confidencial y especialización. Como punto siguiente veremos Corte Internacional de Arbitraje (ICC) y Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Corte Internacional de Arbitraje (ICC), institución líder en arbitraje, dependiendo de las cámaras de comercio que resuelve disputas comerciales internacionales. La Comisión Interamericana del Arbitraje Comercial es un organismo que facilita la resolución de conflictos en América Latina mediante el arbitraje. Como siguiente punto hablaremos de las cláusulas y acuerdos arbitrales, TEMEC y soluciones negociadas en el derecho mexicano. Las cláusulas arbitrales se incluyen en contratos para establecer que cualquier disputa será resuelta mediante arbitraje en lugar de tribunales. El TEMEC regula el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, incluyendo mecanismos de solución de controversia en materia comercial. Soluciones negociadas en México. Existen mecanismos como la mediación y la conciliación para evitar litigios prolongados. Análisis de las cláusulas y acuerdos arbitrales. El TEMEC y las soluciones negociadas en el derecho mexicano. Cláusulas y acuerdos arbitrales. Principalmente este es un mecanismo alternativo de solución de controversias que se encuentra regulada a través de cláusulas y acuerdos arbitrales. Obligatorias, requiere que las partes sometan sus disputas de arbitraje. Facultativas, otorgan a las partes opción de elegir arbitraje. Mixtas, combinan el arbitraje con otros mecanismos en solución de controversias. Los elementos claves de una cláusula arbitral incluyen la jurisdicción aplicable, la ley que registra el proceso, la elección de una institución arbitral, el número de árbitros y procedimiento a seguir. Por otro lado, los acuerdos arbitrales pueden ser acuerdo de arbitraje, acuerdo de sumisión. El acuerdo de arbitraje pactado antes de que surja una disputa y el acuerdo de sumisión establecido después de que la disputa ya ha surgido. Es importante aclarar estos dos puntos porque uno es muy diferente del otro, ¿ok? Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, principalmente llamado TEMEC. El TEMEC, vigente desde el 1 de julio del 2020, modernizó el marco comercial entre los tres países. Sus principales objetivos incluyen promover el comercio, proteger los derechos de propiedad intelectual, facilitar la inversión y promover la cooperación laboral y ambiental. Con este último punto, promover la cooperación laboral y ambiental, es decir, algunos de los beneficios del TEMEC, que es el incremento del comercio y la creación del empleo principalmente, mayor competitividad en la región y reglas más claras para la inversión extranjera principalmente. Soluciones negociadas en el derecho mexicano. Las soluciones negociadas en México han evolucionado desde la antigüedad hasta el siglo XXI. En la antigüedad, Grecia, Roma utilizaban la mediación y arbitraje para resolver sus disputas. Durante la Edad Media, las iglesias y los gremios desempeñaron un papel clave en la solución de conflictos. En la Edad Moderna, con el seguimiento del derecho comercial, se consolidaron mecanismos institucionales de arbitraje y mediación. En el siglo XX y en el siglo XXI, la mediación y el arbitraje han crecido con creación de centros especializados y el uso de tecnología para facilitar estos procesos. Entre los principales tipos de soluciones negociadas se encuentran el acuerdo de conciliación, es decir, asistido por un conciliador, como su descripción lo dice, acuerdo de mediación, guiado por un mediador, acuerdo de arbitraje, resultado de un proceso arbitral, acuerdo transaccional, solución definitiva de una controversia. Estos mecanismos principalmente permiten resolver disputas de manera más eficiente, evitando la judicialización de los conflictos y fomentando la cooperación entre ambas partes. Dice, reflexión sobre el rol del abogado en el derecho bancario y bursátil. El derecho bancario y bursátil es un pilar de suma importancia en la estabilidad y desarrollo económico de un país. En este contexto, el abogado desempeña un papel importante, ya que su labor garantiza que las operaciones
financieras se realizan principalmente dentro del marco legal, protegiendo tanto a las instituciones como a los inversionistas y los usuarios del sistema financiero. El abogado especializado en la rama del derecho tiene la responsabilidad principalmente de asesorar a bancos, empresas y empresas con la correcta interpretación y aplicación de normas que regulan actividades como el otorgamiento de créditos, la emisión de valores del mercado bursátil y la prevención de delitos financieros como el lavado de dinero y el fraude principalmente. Además, su función no se limita solo al cumplimiento normativo, sino que contribuye a la creación de estrategias jurídicas que permiten la expansión y desarrollo de los mercados financieros, impulsando la inversión y confianza en el sector. En un mundo donde vivimos cada vez que hay más globalización y digitalización, han transformado las finanzas. El abogado bancario y bursátil debe mantenerse en constante actualización para enfrentar desafíos como las criptomonedas de la regulación y los riesgos asociados a la ciberseguridad. Como resumen de esta conclusión sobre este punto, la presencia del abogado en el área es de suma importancia porque esto garantiza la transparencia, seguridad y eficiencia del sistema financiero. Principalmente el conocimiento del abogado y su ética profesional son claves para fortalecer la confianza en las instituciones y promover un desarrollo económico sostenible. Como primer conclusión, reflexión final argumentada, yo cerraría diciendo que las cláusulas y acuerdos arbitrales, el TEMEC y las soluciones negociadas en México reflejan la importancia de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, la modernización de estos procesos y su incorporación en el derecho internacional y nacional benefician el comercio, la inversión y la cooperación entre las partes, promoviendo un entorno de estabilidad y desarrollo. Principalmente, la reflexión auténtica y argumentada de esta investigación en este estudio de derechos de contratos, tanto en el ámbito nacional como internacional, pues nos reveló lo que viene siendo la importancia de contar con un marco jurídico sólido que garantice la seguridad y previsibilidad en las relaciones comerciales, desde los elementos de existencia y validez de un contrato hasta las soluciones negociadas y mecanismos de arbitraje. Cada aspecto analizado en este tema pues nos demuestra cómo el derecho busca equilibrar los intereses y las partes proporcionadas medios efectivos para la resolución de conflictos. Uno de los aprendizajes más relevantes es la importancia de las obligaciones contractuales y su cumplimiento principalmente. En el contexto internacional, los contratos requieren una especial atención en las normativas aplicables, la jurisdicción y las reglas como los Incoterms, que facilitan la armonización en los términos comerciales. Asimismo, el análisis del Código Civil Federal en sus artículos del 12 al 15, como ya los veníamos mencionando. En este sentido, organismos como la UNCITRAL y la implementación de normativas para el comercio electrónico han permitido la evolución del derecho mercantil en un entorno digitalizado y globalizado. Por otro lado, el arbitraje internacional y la labor de instituciones como la Corte de Arbitraje ICC y la Comisión Interamericana del Arbitraje Comercial han demostrado ser herramientas eficaces para la solución de disputas comerciales sin ocurrir a tribunales judiciales, brindando rapidez y especialización en el ámbito de conflictos. En el ámbito del TEMEC, este tratado principalmente ha sido de los más importantes, ha sido clave para la modernización entre el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Finalmente, el rol del abogado en estos temas es de suma importancia, más allá de asegurar el cumplimiento normativo, los abogados pues tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar el derecho de manera estratégica, adaptándose a los cambios y nuevos desafíos. Si hay alguna actualización, pues obviamente cada abogado debe estar actualizado porque las leyes cambian y deben estar siempre en actualización para cualquier situación. Yo de este módulo me llevo mucho aprendizaje, principalmente lo que a mí más me gustó fue el tema del TEMEC, porque es algo que ha estado como más reciente. Y pues esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.